Familia beisbolera, lo que tenemos en el programa de hoy. Dodgers de Los Ángeles, barrido por los Angels. Mets de Nueva York y una noche horrible. Yankees viven otra pesadilla. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos más destacados. Comenzamos. Nacionales de Washington rompieron el empate en el noveno inning para llevarse la victoria 8-7 frente a los Reales de Kansas City, comprometiéndolos aún más en la lucha por un puesto de comodín. Los dirigidos por Miguel Cairo ganaron el último de la serie. Nathan Lowell batió grand slam para poner arriba a su equipo en el primer inning, 4-0. Los venezolanos Michael García de 4-1 y Salvador Pérez falló en 5 oportunidades. Tigres de Detroit ganaron 1-0 a los Medias Blancas de Chicago en duelo de picheo, que se decantó a favor de los bengalíes. El lanzador venezolano Martín Pérez reapareció trabajando 3 1/3 de inning, permitió la única carrera del juego para cargar con la derrota. Gleyber Torres y Lenín Sosa, ambos de 4-0. Cerveceros de Milwaukee llegaron a la docena de victorias, dándole otra paliza a los Piratas de Pittsburgh, 12-5. Este equipo se reinventa todos los días y el venezolano William Contreras contribuyó al triunfo al batear de 3-2 con 4 impulsadas y 2 boletos negociados. A pesar de la cantidad de carreras por parte de Milwaukee, ninguna llegó por la vía del cuadrangular. Rockies de Colorado le dieron otra estocada a los Cardenales de San Luis, derrotándolos 6-5 en el último de la serie. Hunter Goodman despachó jonrón de 2 carreras en la alta de la novena para dar la victoria a los rocosos. Los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-1 impulsada, Pedro Pajés de 4-2 par de producidas. Cascabeles de Arizona se llevaron la serie frente a los Vigilantes de Texas, ganando el último encuentro 6-4 y dejando en una situación muy comprometedora a los tejanos, quienes ahora tienen récord de 500. Ketel Marte fue el héroe de los D-backs al conectar jonrón de 3 carreras en el noveno inning para voltear la pizarra y darle cifras definitivas al partido. Arizona fabricó 4 carreras en el inning 9 al picheo de los Rangers. Padres de San Diego no tuvieron compasión de los Gigantes de San Francisco al castigarlos de manera inmisericordia, llevándose la victoria 11-1. San Diego barrió la serie de visitante en la Bahía para alcanzar la cima del este de la Liga Nacional. Nick Pivetta se alzó con el triunfo. Los venezolanos Luis Arraez de 4-1 con impulsada deja su promedio en 2.89. Elías Díaz de 4-1 con anotada. Rojos de Cincinnati blanquearon 8-0 a los Phillies de Filadelfia para llevarse la serie. Christopher Sánchez permitió 3 carreras en 6 innings de labor para cargar con la derrota. Miguel Andújar selló la victoria con grand slam en el 7º inning. El venezolano Rafael Merchán falló en un turno. Orioles de Baltimore dejaron tendidos a los Marineros de Seattle, 4-3 y de paso le rompen una cadena de 7 victorias de manera consecutiva. Con corredor en primera y 2 outs, en la baja del noveno, Jackson Holiday conecta doble que trae a Dylan Carlson con la carrera ganadora. El venezolano Eugenio Suárez batió de 3-1, anotó una vez. Marlins de Miami zarandearon a los Guardianes de Cleveland, derrotándolos 13-4 con gran actuación del novato Jacob Marcy, que batió de 5-4, 2 cuadrangulares, impulsó 7 carreras, doble y base robada. Los venezolanos Javier Zanoja de 1-1, Gabriel Arias conectó jonrón de 3 carreras en el 4º episodio para empatar las acciones a 4. Se fue de 3-1 con 3 impulsadas y anotada. Brian Rocchio de 3-1. Yankees de Nueva York cayeron ante el estelar Joe Ryan, que lanzó 6 2/3 con 1 carrera y 7 ponches, y los Mellizos de Minnesota 4-1. Cody Bellinger disparó el jonrón 22 de la temporada para la única anotación de los Bombarderos. Cachorros de Chicago se llevaron el triunfo frente a los Azulejos de Toronto 4-1 para frenar una racha de 2 derrotas consecutivas. El novato Cade Horton se quedó con el triunfo al lanzar 5 2/3 con 1 carrera y 8 ponches. El cerrador venezolano Daniel Palencia salvó el 16 de la campaña.
Los Mets de Nueva York pasaron de lo sublime a lo ridículo. La jornada anterior celebraron por todo lo alto la coronación de Pete Alonso como el rey de los jonrones en la franquicia. Y en esta jornada comienzan a todo vapor, fabricando 6 carreras en los 2 primeros innings para sucumbir de manera estrepitosa, 11 carreras por 6 frente a los Bravos de Atlanta. El picheo de los Mets permitió 9 carreras en la cuarta entrada para derrumbarse por completo y 2 más en el sexto para cerrar la cuenta. Juan Soto conectó el jonrón 29 e impulsó 2 carreras al irse de 4-1. Además, anotó en 2 ocasiones. El venezolano Francisco Álvarez se fue en blanco en 4 turnos. El estelar Hunter Brown contó con el apoyo de Jeremy Peña y Yainer Díaz, quienes despacharon jonrones para guiar la victoria de los Astros de Houston 4 carreras por 1 sobre los Mediarrojas de Boston. Bryan Abreu lanzó el 9º inning con 2 ponches para apuntarse el salvado. Los venezolanos Wilyer Abreu de 3-2, José Altuve falló en 3 turnos, anotó 1 carrera. Shohei Ohtani llevó el espectáculo a su antigua casa al abrir el encuentro contra los Angels, lanzando 4 1/3 de inning. Permitió 4 carreras y ponchó a 7 rivales. Por esa parte, se fue sin decisión. Como bateador disparó triple en el primer inning. Anotó. Todo parecía ir de maravilla para los Dodgers. Sin embargo, los Angels tenían otros planes y los derrotaron por tercer juego consecutivo y barriendo la serie. Esta vez 6-5. Con la casa llena en el octavo, Logan Hop batea sencillo al center field para que anotaran Taylor Ward y Christian Moore, dándole la vuelta al marcador. Los venezolanos Miguel Rojas de 3-1, Luis Rengifo de 3-0 con impulsada. Para cerrar, Tampa Bay Rays derrotó 8 carreras por 2 a los Atléticos de Sacramento. Drew Rasmussen se llevó la victoria al lanzar 6 innings, 1 carrera y 5 abanicados. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.